El proyecto de una economía política se inicia con el diagnóstico de la realidad que se pretende modificar y que da coherencia y justificación en función de los intereses de clase, que representan los objetivos en vigencia y con ello la reproducción del sistema. Así se inició la política económica vigente, el neoliberalismo, después de la crisis económica de los 70, que no tenía arreglo alguno. Ante esta problemática se da solución a este mal. Se inicia un nuevo proyecto de política económica de liberación mercantil, el cual apuesta por la libre competencia de los mercados y la autorregulación de este mismo. Tiene bases de la economía clásica de Adam Smith, esto con relación al papel que debe jugar el Estado, en donde la participación de éste debería de ser menor. La política neoliberal alienta la participación del sector privado, el cual tiene como objetivo aumentar la productividad para generar mayor ganancia. El neoliberalismo tiene como propósito la apertura externa en un contexto de economía abierta, con el cual permite al sector privado participar en la economía para que la regule y la estructure, así como debilitar a los sindicatos frente al sector público, favorecer al sector financiero para atraer capitales. Con estos cambios económicos se inicia un proyecto de austeridad por parte del sector público y de competencia por parte de los mercados. En 1982 estalla una de las crisis más profundas que ha habido en México y en América Latina en general. Esta dura la década de los 80 y se conoce por eso la década perdida. Se trata de un problema muy agudo de deuda, un problema financiero que se acumula y estalla la crisis. Entonces, lo que viene es un periodo de ajuste muy fuerte, un ajuste monetario muy fuerte, y básicamente se pacta con las instituciones a las que se les debe, ¿no? Las instituciones deudoras. Entonces, Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, pactan con México una política de ajustes. Esta política de ajustes tiene en primer lugar, la reducción del gasto público. Es decir, hay que reducir a la mitad del gasto público. ¿Cuál es el mayor gasto público? Pues es el educativo y es el de salud. Por lo tanto, hay que introducir políticas de reducción de gasto público. No es suficiente con lo que primero que se hace, que es paralizar los salarios, empezar a hacer recortes de personal. Eso no es suficiente porque el volumen del gasto público en la educación es muy grande. Ante la lógica económica neoliberal se inician cambios estructurales en el sistema político, social y jurídico. En lo social responde a las teorías de capital humano, que se traduce a calcular la inversión humana a través de su rendimiento, apostando al mismo tiempo por la competitividad en el mercado laboral. Así, la apertura o liberación de las economías y la inversión de capital humano son complementarias, pues a partir de esta lógica la educación tiene un papel importante para el crecimiento de la productividad laboral. La educación se concibe de dos maneras, como consumo y como inversión. Vista como inversión implica el empleo de capital para obtener un beneficio a futuro. Dicha inversión se calcula por el rendimiento, que debe ser cuantificable y observable. En esta lógica los conocimientos son muy valorados. A esto se le conoce como la era de la gente. También esta teoría se apela al abandono paternalista, pues según los países con mayor desarrollo son los que han abandonado esta tendencia. Se busca el individualismo y la competencia, en tanto el capital humano genera desarrollo y crecimiento económico. El argumento de esta teoría es que mayor inversión de capital humano, mayor salario y mayor beneficio. En resumidas cuentas, a mayor conocimiento o mayor calificación laboral, mayor salario. Bueno, la teoría del capital humano se gestó hace muchos años, mucho antes del contexto neoliberal, básicamente por Schutz y Hayek, dos grandes autores, y es una teoría compleja, pero si quieren una reducción, digamos, consiste en plantear que cada quien debe responsabilizarse por la adquisición de un capital humano que pueda poner en oferta en un mercado laboral. Entonces, si tú tienes la capacidad de adquirir ese capital humano, es decir, conocimientos, formación, profesionalización, tú puedes competir mejor en un mercado. Esto te da lo que ellos llaman una ventaja comparativa en los mercados y tú puedes jugar con nichos profesionales, tú puedes jugar con una serie de elementos que permiten
que tú ofrezcas una mano de obra profesionalizada con buenos estándares, ¿no?, en un mercado. Básicamente, digamos, es eso, ¿no? Tiene una serie de complejidades, pero se adapta muy bien porque justamente convierte a la profesión, a lo educativo, en una mercancía que se oferta en un mercado y una mercancía que tú compras. Es decir, si tú le apuestas a un ingreso al mercado eficiente, todas estas son sus palabras, ¿no? Yo las estoy repitiendo y usando porque son las que ellos plantean, que no estoy de acuerdo con ellas, pero si tú crees que tienes que ofertar en un mercado laboral muy reducido, porque los mercados laborales están muy reducidos, y tú quieres ser competitivo, ¿no?, y eficiente, entonces tú tienes que adquirir una educación que te permita eso. En México se ha empleado este modelo de la teoría de capital humano en función de la inversión con relación al aumento de la productividad y se ha visto a la educación en función de un costo-beneficio, esto a partir de la apertura de los mercados. La economía mexicana tuvo una serie de cambios con el auge de la crisis, la inestabilidad financiera y el crecimiento de la deuda externa. Para enfrentar esta crisis, México pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. En 1993 hay una apertura comercial y en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También el mismo año se asocia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Así, México queda sujeto a la dependencia económica de estos organismos internacionales, que en la economía global son de importancia, pues asesoran y dirigen a ciertas economías como la mexicana. Estos cambios estructurales de la economía mexicana impactan en el sistema educativo. Se inicia un proceso de evaluación entre los años de 1975 y 1982. Años antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, ya se iniciaban algunos cambios económicos, políticos y sociales. Y todo este panorama se puede realizar a través de los procesos de evaluación. Es decir, la evaluación es un elemento, el Banco Mundial lo explica muy bien, hay un documento muy importante del Banco Mundial en este sentido. La evaluación permite seleccionar aquellos que pueden rendir frutos en lo educativo y eliminar un conjunto de personas, ya sean alumnos, ya sean maestros, ya sean sistemas, ya sean programas, que son desechables, ¿sí? Entonces, la evaluación es la que permite hacer un proceso de clasificación y selección para ubicar el gasto simplemente en aquello que ellos consideran que va a rendir frutos. En los 80 se decidió en los círculos gubernamentales que la educación mexicana se quería fuera de calidad y debería estar sujeta a evaluaciones, pero es hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se da el primer cambio estructural, pues se reforma el artículo 3 constitucional, cambiando la Ley General de la Educación. En el sexenio de Vicente Fox, en el año 2000, lanza el compromiso por la calidad de la educación e invita a participar a Televisa y otros sectores privados. Con Felipe Calderón se inicia el concurso nacional de plazas docentes, que se impulsó en el 2008. Se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo con todas estas políticas? Que se ha gestado una cada vez mayor estructura de desigualdad en la educación. Decimos una estructura de desigualdad cuando nos referimos a que no es lo mismo una escuela pública aquí en el DF, en una colonia, qué sé yo, en la del Valle, ¿no?, a una escuelita pública allá en el Cerro de Milpalta, por decir algún ejemplo, ¿no? Ahí ya tienes una desigualdad. Pero hay también una mayor desigualdad entre la misma escuelita de Milpalta con una escuelita que esté allá en la montaña de Guerrero, ¿no? Con una escuelita indígena, con una escuelita que solo tiene un profesor, que son las multigrado, y que además es indígena. Entonces, hay un proceso de deterioro, de abandono, de desigualdad creciente cuando las escuelas las vas ubicando en el entorno social más pobre, más empobrecido, con mayores problemas, ¿no? Entonces, eso es una parte y se debe justamente a estas políticas educativas. Las grandes desigualdades sociales en México representan un gran problema. El presupuesto para la educación no ha crecido en los últimos años. Según la OCDE, México invierte 5.7% del Producto Interno Bruto,
más que Brasil y menos que Chile. Solo un ejemplo de esto es que la inversión por alumno de primaria es de 27.232 pesos por año, mientras que otros miembros de la OCDE su inversión es 3 veces mayor. De igual forma, el presupuesto para la profesionalización de los maestros es muy bajo. El examen que afecta a la condición laboral está hecho en base a los perfiles que ellos han construido sobre los maestros. Y los exámenes están hechos en base a lo que ellos pretenden. Por ejemplo, parten de la enseñanza por competencias, parten de los nuevos programas que son estandarizados, ¿no? Y que tienen finalmente todo marcados los estándares educativos. Y sobre eso es una parte de las preguntas. En el 2012 se lanza la iniciativa para reformar el artículo 3 y en febrero del 2013 se declara constitucional. Esta reforma apela a la modernización de la educación. Para obtener una educación de calidad se menciona que uno de los elementos claves es la evaluación, el reconocimiento de los buenos maestros y el reconocimiento de los logros y el esfuerzo. La reforma de Peña Nieto es como justamente la culminación de toda esta serie de reformas, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Tanto el PRI como el PAN han hecho y están de acuerdo en el mismo tipo de reformas educativas. Por lo tanto, estamos hablando de reformas de Estado, no de gobierno, no de partidos. No hay ninguna diferencia desde Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, ¿sí? Fox, Calderón y Peña. Ha sido acumular medidas cada vez más claras en ese sentido. La reforma de Peña Nieto culmina este proceso como una reforma de Estado. La reforma de Peña Nieto ahora utiliza la evaluación para establecer un control absoluto y total del magisterio mediante un proceso de evaluación en el cual pueden perder la plaza de base. Los maestros ahora van a hacer la evaluación pasando a las elecciones porque no quieren tener problemas. Entonces plantearon que en agosto, cuando empiecen las clases de nuevo, van a aplicar lo que llaman la evaluación universal. La evaluación universal implicó una contrarreforma que afecta los derechos laborales plasmados en la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. La Ley Federal del Trabajo marca las condiciones de los trabajadores de base y las condiciones en que podrían ser cesados, que en general son acciones muy graves como robar, no sé, violentar, ausentarse sin ninguna justificación durante un periodo, etcétera, ¿no? Bueno, está perfectamente establecido en la ley. Aquí no. El gobierno mismo violenta la Constitución y mete una ley que es un apartado que se llama la Ley del Servicio Profesional Docente, en donde se establece que los maestros van a ser evaluados. Si reprueban la primera vez, se les va a mandar a una capacitación. Si reprueban la segunda vez, se va a mandar a otra capacitación. Y si reprueban la tercera vez, van a ser cesados. Sin responsabilidad para el patrón. Eso no existe en ninguna ley. Es un trabajador de base, tiene todos sus derechos adquiridos, ¿no? Entonces están violentando a ese nivel el proceso, digamos, arrebatándoles las conquistas históricas del magisterio, y eso lleva a que los maestros entren en la lógica de las evaluaciones. En síntesis, la evaluación por sí misma puede llegar a ser positiva si su intención no es de exclusión, sino de inclusión. Si solo se evalúa para clasificar y medir en cuestiones de rendimiento en función de un beneficio, esto resulta bastante injusto, pues en un país como México, que tiene grandes desigualdades sociales, el tema de competencia laboral, de remuneración por logros y de tener acceso a una educación de calidad resulta difícil e injusta, pues existe un gran número de mexicanos en pobreza, especialmente en el sur del país. Aunado a esto, que el presupuesto para educación es bajo frente a los países desarrollados, y la alta corrupción de los gobiernos y el desinterés de estos por crear políticas que erradiquen este problema. Bueno, uno espera que un maestro tenga sensibilidad para ver si los niños están entendiendo o no, que sea capaz de motivar sobre determinados conocimientos que son complejos, ¿no?
que sea capaz de problematizar y explicarle a los niños en términos de problemas, no de apunten todo lo que está en el pizarrón y apréndanselo de memoria, es decir, que no memorice, que no reproduzca, que no repita, que crea que la educación es repetir, 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 no, sino que sea creador, que pueda traer nuevos materiales, que incentive a los niños, ¿no? Que les dé elementos, o sea, y todo eso, ¿cómo lo evalúas en una prueba de llenado de bolitas? Pues eso no lo evalúas. En una prueba de llenado de bolitas ni siquiera están evaluando si el maestro sabe escribir o no, porque no escribe, nada más llena bolitas. Y sobre esa base van a contratar a los maestros, le van a dar los estímulos y le van a decir si se queda o no se queda como maestro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hay una fusión, es una reforma profunda educativa, la culminación de una reforma educativa profunda, que además, para que sea más fuerte, se engarza en lo laboral. Si no haces lo que yo digo, te corro. O no entras. ¿Sí? Ese es lo grave de esta, es la reforma más profunda que ha habido en todos estos años.